Que Dios les bendiga a todos en gran manera. Ese es mi deseo en el día de hoy, que estamos sirviendo a un Dios grande. Hoy el título del mensaje dice: su atención, por favor. Muchas veces podemos ver cómo Dios llama la atención a varios en la Biblia. Lo podemos leer y vemos cómo llama la atención, pero también cómo llama la atención de nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos ha querido hablar y no lo hemos escuchado? Y cuando nos quiere abrir una puerta y nosotros pareciera que esa puerta no la queremos ver. Y yo hace unos días estaba leyendo una historia, leí la historia que es un poco chistosa de un granjero que vendía una mula a ese granjero. Pero resulta que esa mula, dice, relataba la historia, que la mula se sentaba, que hacía caso, y entonces uno de los compradores quiso ir a ver si esas afirmaciones eran reales. Si realmente le hablaba a la mula y la mula sí le hacía caso. Resulta que fue y la estuvo conversando un rato y le pidió una cosa, y le pidió la otra y le pidió varias veces que se siente y la mula no se sentó. Entonces va y habla con el dueño y dice: pero mirá, la mula no hace ninguna de todas las cosas que dice en la publicación que realmente hace. Y entonces el dueño le pega un palo a la mula y le dice que se siente, y la mula, ¿qué hace? Se sienta enseguida. Entonces el granjero le dice: ¿sabés lo que pasa? Es que necesita disciplina. Y a veces a nosotros nos falta esa disciplina. A veces podemos haber llegado a tener esa falta de atención. Yo hoy los voy a llevar a dos historias aquí en la Biblia. Pero muchas veces nosotros le decimos en casa, de repente le decimos a nuestros hijos, le llamamos la atención por alguna cosa. Y Marianela a veces también me dice, porque estoy a veces trabajando, contestando preguntas de cosas de internet, y estamos comiendo y me dice: deja el celular. Y a veces nosotros somos los que necesitamos prestar esa atención. Y Dios es un padre, y como buen padre nos enseña a cada uno. Hay una historia ahí de Billy Graham que dice que Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla a nuestra conciencia y nos grita en nuestros dolores. Nosotros tenemos ese megáfono prendido y tenemos que vivir momentos que sean difíciles, que Dios nos llame la atención. Porque muchas veces cuando las cosas salen todas bien, muy rara vez dirigimos nuestros pensamientos en gratitud a Dios. Cuando todo va marcha todo sobre ruedas, casi que creemos que es por nuestra habilidad y nos olvidamos de esa gratitud que Dios reclama. Y no es hasta una enfermedad, una crisis, una rebeldía, una adicción secreta, que dejamos de reconocer la necesidad de Dios en cada una de nuestras vidas. Y no hay ateos de repente en los grupos de rehabilitaciones que hay que no reconozcan la necesidad de confiar en Dios. Y acá yo los voy a llevar a una historia. Saulo quiere borrar la existencia de la iglesia de la faz de las tierras. Y estuvo allí en el momento donde apedreaban el primer mártir de la iglesia, a Esteban. Presenció ese asesinato allí. Y Esteban, allí en oración, les dice: perdónales, no saben lo que hacen. Pero esta lectura yo los voy a llevar allí a Hechos, capítulo 9, y donde dice, así yo les voy a leer el versículo 1,
Mientras Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. A él no le conmovía cómo estaban apedreando en esa situación a Esteban, pero entonces Dios tiene que llamar la atención. Dios llama la atención, Saulo iba de camino, dice que se le apareció una luz. ¿Y qué pasó? Cuando le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora una pregunta. Y muchas veces nos puede parecer que esa luz nos puede aparecer a nosotros aquí, que nos esté indicando que hay alguna cosa que no está bien. Y yo les voy a leer desde el versículo 11, que dice así en Hechos 9:11. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías le dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y miren lo importante aquí, lo importantísimo que está en el versículo número 15 que dice así. Y el Señor le dijo, ve, porque Él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, algo como escamas cayó de sus ojos y Saulo recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó sus fuerzas. Pero lo importante en este versículo 15 dice, ve porque Él es un instrumento elegido. Lo leen conmigo ahí. Para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes. Es una elección, acá la podemos ver en otro lugar donde Dios nos está eligiendo. Dice que es una elección divina. Y hay otro caso que quiero asociar con este, porque todos los que estamos en este lugar reunidos, nos podemos ver identificados, que ya conocemos a Dios y Dios no nos tiene que llamar quizás esa atención con una fuerte luz. Pero venimos acá cada sábado y venimos. ¿Y cambiamos algo o seguimos como el sábado que viene? Venimos, escuchamos, cantamos algunas canciones y venimos al próximo sábado y es exactamente igual. Saulo ignoraba la verdad. Pero esta historia que yo voy a agregar acá es una historia de un señor que se llamaba Jonás, que conocía muy bien, pero decidió huir. Por eso nos podemos identificar claramente con Jonás, más que con Pablo, porque es muy raro que ignoremos lo que Dios quiere para nosotros. Aquí no hay una sola persona que ignore lo que Dios quiere para nuestras vidas, pero sabemos lo que está bien y lo que está mal, porque el Espíritu Santo nos los dice. Que hagamos una cosa o hagamos la otra. Y Dios tiene que permitir una adversidad para llamar nuestra atención. Eso es una pregunta. Dios
tiene que permitir una adversidad en la vida de cada uno para llamar la atención. Y yo hoy les quiero hacer una pregunta que quiero que la lleven a lo profundo de su corazón, que es esta. Recuerden cuando más oraste en tu vida. ¿Cuándo fue? ¿Quién hizo las oraciones más profundas en su vida? Y si yo les preguntara en qué momento fue y los empezara a nombrar a cada uno de los que están acá. Porque a todos nos tocó alguna situación un tanto difícil. ¿Y cuándo fue que nosotros le clamamos al Señor? ¿En momentos de alegría y festejo o en los momentos de más necesidad? Yo creo que nos identificamos todos generalmente de haberlo pasado en momentos de adversidad. Jonás era un predicador y Dios le habla directamente y le da 5 razones por las que tiene que ir a predicar a Nínive. Pero la nación, le explica, la nación entera quería que se iba a volver a Cristo. Pero él sale para otro lado, se le ocurre irse a Tarsis. Y entonces Dios manda a un pez que lo busque. Pero lo interesante, en el capítulo 2 de Jonás, versículo 7, que Jonás, cuando es capturado por el pez, en una situación que él no puede escapar, porque cuando nosotros tenemos un plan de salvataje, es un poco más sencillo porque seguimos creyendo en nuestras habilidades. Pero cuando ya no hay un plan de salvataje y tenemos que confiar en Dios, a Jonás le pasó, Jonás 2, capítulo 7, dice, cuando la vida se me escapaba, me acordé del Señor. Elevé una oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden cultos a dioses falsos le dan la espalda a toda la misericordia que tú tienes, Dios. Pero yo ofreceré sacrificios de cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación solo viene del Señor. Y acá yo les podría preguntar, ¿él rededica su vida al Señor porque siente pasión por la gente de Nínive o porque no le quedaba otra opción? A él no le importan los de Nínive, porque si seguimos el relato más adelante, dice que la gente se arrepiente y se enoja que se arrepintieron. Si seguimos leyendo Jonás para adelante, podemos entender de que él hasta se enojó, de que la gente se arrepintió. Entonces, ¿por qué Dios tuvo un encuentro? ¿Y por qué él se acordó? Recordemos lo que dijimos anteriormente, lo que es de Dios no se escapa de su mano. ¿Rebelde o no? Pero acá tenemos esta opción de este señor que era un poco rebelde, pero Dios aclara que nada ni nadie arrebata lo que es de Dios de su mano. Pero no tuvo las consecuencias mejores por hacer todas las cosas que hizo. Y yo esta semana, mientras estaba trabajando bastante en el fondo de mi casa, que tengo ahí una oficinita, había puesto unas canciones en la tele para irlas escuchando y en un momento se cambió solo a una canción de un español que cuando yo se la empiece a nombrar, Dios en ese momento me tocó escuchando esa canción que dice así, la hemos cantado en algunas oportunidades, dice, baja Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto y si pensáis que Él está muerto, estás equivocado. Y continúa la canción, que es lo más importante de todo, porque yo la canté y la he tocado muchas veces y de repente en la efusión de cantarla,
nunca había leído exactamente la letra. Y en la segunda parte dice, ayer hablé con él y me noté un tanto triste. Hoy hablé con él y me dijo que estaba solo, porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Porque hay muchos hombres que se reúnen también en su nombre, pero tampoco le dejan entrar a él. Porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a él. Y después vuelve al coro, dice, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, lo aclara 3 veces, estás equivocado. Y dice, estás equivocado y equivocado estás. Por eso tenemos que tener esa confianza en que esta canción, yo la escuché, nosotros creo que la habíamos sacado de una versión que estaba en portugués, yo la escuché cantada por un español, y que el español acentúa un poco mejor las palabras, y al acentuar esas palabras, esa canción caló bastante profundo en mi corazón de entender que tenemos que bajar al Dios de esas nubes y llevarlo a donde nosotros trabajamos y quitar ese del madero y grabarlo dentro de nuestro corazón. Por eso, como en esas 2 historias que yo les relaté, nosotros somos, como dice aquí, lo habíamos leído, dice, el Señor le dijo, ve porque Él es un instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles, a reyes y a todo el pueblo de Israel. Y de esa misma manera nosotros tenemos que ir a anunciar esa buena noticia y también estar aquí glorificando el nombre de Dios, porque que no nos pase como a Jonás, que de repente nos tengamos que llamar la atención y estar en un momento límite en nuestras vidas para acordarnos de que Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, por eso tenemos que honrarlo y glorificarlo a Él. Y yo para terminar les quiero leer algo aquí en el Salmo número 1, que dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se mantiene en camino de pecadores, más bien en la ley de Jehová está su delicia, y medita de día y de noche, será como un árbol bien plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y cuya hoja no cae. Y todo lo que hace, prospera. Por eso nosotros tenemos que bendecir, engrandecer el nombre de Dios, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros y debemos exaltarlo de la manera más grande que podamos, porque Dios no es un Dios muerto. Por eso tenemos que agradecerle y darle mucha honra y gratitud, porque ha sido bueno con cada uno de nosotros. Que Dios los continúe bendiciendo.